La llamada llegó mientras estaba cerrando la puerta trasera de la oficina del sheriff. Sheriff Russell, dije por la radio. Tenemos un niño desaparecido, dijo el despachador Arlan. Varón de 8 años, visto por última vez hace unos 20 minutos cerca de la cuenca de retención frente a carretera Larcombe. Me detuve donde estaba. La llave se quedó medio vuelta en la cerradura. ¿Nombre? Yo pregunté. Nolan Rigg, respondió Harlan. No volvió a casa cuando le dijeron. Un vecino lo vio andando en una bicicleta azul cerca del lavabo. Estoy en camino, dije. El ayudante Bullock ya está en camino, respondió Harlan. Eso fue suficiente para moverse. Cerré la puerta, crucé el aparcamiento y me subí a mi coche patrulla. El motor arrancó al primer intento. Salí con las luces encendidas y me dirigí hacia el este, pasando el elevador de granos y la tormenta de alimentos cerrada. Luego salimos al tramo de carretera donde las casas se vuelven más escasas y los campos ocupan el lugar. Larcombe Road corre recta durante 1 milla y luego cae en una cuenca poco profunda donde el condado excava un estanque de retención hace décadas. No es un lugar pintoresco. Es un punto bajo diseñado para retener agua cuando la lluvia cae con tanta fuerza que abruma las acequias. El estanque se encuentra en un cuenco de hormigón, rodeado de juncos y hierba alta, con desagües pluviales que desembocan en él desde 3 direcciones. Un puñado de casas se encuentran alejadas de la carretera, detrás de largos caminos de grava. Un antiguo campo de béisbol bordea al otro lado, con su respaldo doblado y sus refugios medio derrumbados. Cuando llegué a la cima del Deb, vi las luces antes que nada. La agente Bullock tenía su patrulla inclinada sobre el arcén, con los faros atravesando la calle. Césped y el borde de hormigón de la cuenca. Una mujer estaba de pie junto a la viga, con ambas manos entrelazadas sobre su cabeza. Una pequeña bicicleta azul yacía de lado cerca a la boca de una alcantarilla. Estacioné detrás de ella y salí. Venice Bullock estaba parada cerca a la parte delantera de su crucero, de cara a la alcantarilla. Medía 5'2", 40 y tantos y pesaba alrededor de 110 libras en un buen día. No llenó el espacio y no llamó la atención. Lo que ella hizo fue quedarse quieta y mirar. Ella había estado en el departamento el tiempo suficiente como para que no tuviera que preguntarle qué había notado ya. Sheriff, comenzó Venice. La bicicleta es suya. La entrada de la alcantarilla está abierta. Mamá está ahí. Asentí y pasé junto a ella, hacia la mujer en los faros. Señora, dije, soy el sheriff Russell. ¿Nolan es tu hijo? Sí, dijo la mujer. Estaba justo afuera, quiero decir, estaba justo aquí. Le dije que se quedara donde pudiera verlo. Él andaba en bicicleta de un lado a otro y entré para revisar la cena. Cuando regresé, ya no estaba. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro? Pregunté. No lo sé. Unos minutos. Está bien, está bien. ¿Qué llevaba puesto? Camisa roja, dijo. Pantalón corto gris, zapatos negros. Asentí una vez y me alejé para que Venice pudiera acercarse y mantenerla concentrada. Caminé de regreso hacia la bicicleta y me agaché. La cadena todavía estaba en el engranaje. La rueda delantera estaba girada con fuerza hacia la izquierda, como si la hubieran dejado caer sin reducir la velocidad. Una empuñadura del manillar estaba rayada. La hierba a su alrededor estaba aplastada en una línea corta, que conducía hacia la alcantarilla. Apertura. La alcantarilla desembocaba en el estanque de retención situado bajo la carretera. La reja de metal que debería haber cubierto la abertura se había doblado hacía años. Sus tornillos se oxidaron y se rompieron. En el interior, el hormigón estaba inclinado. Hasta un estrecho saliente sobre aguas poco profundas. El túnel se perdió de vista después de aproximadamente 20 pies. Me puse de pie y encendí mi radio. Harlan, dije. Confirme el incendio en EMS o Roland. Quiero fuego voluntario con luces. Quiero unidades del próximo municipio para el perímetro. Copia. Dijo Harlan. Los disparos voluntarios se desvían. Unidades adicionales notificadas. Venice se había acercado. Se paró a unos metros de la abertura, con la linterna encendida. A su lado, con los ojos siguiendo la pared y el techo del interior. Hay una línea de mantenimiento conectada a este sistema, dijo Venice, que corre debajo del antiguo campo de béisbol. Asentí. Lo suficientemente grande como para caminar. Bueno, en parte, dijo Venice. Tamaño para niños la mayor parte del camino. Eso importaba. Si Nolan hubiera entrado solo,
Es posible que no hubiera salido sin ayuda. Los niños entran en pánico bajo tierra, lo he visto antes. No siguen turnos. Continúan hasta perderse. Un hombre mayor se acercó desde una de las casas cercanas y se detuvo en seco cuando vio a Benís. Postura. Benís se volvió ligeramente hacia él. Señor, quédese atrás, por favor. Vivo aquí mismo, dijo el hombre. Me llamo Liledram. Vi al chico antes. Di un paso hacia él. ¿Qué viste? Bueno, estaba andando en bicicleta, dijo Dram, cerca de la cuenca. ¿Ves a alguien más con él? Pregunté. Dram vaciló y luego levantó la barbilla hacia la alcantarilla. Yo, creo que vi un payaso. Benís no se movió. ¿Un payaso? Pregunté. Sí, empezó Dram. Estaba cerca del desagüe pluvial. Muy brillante. Cara blanca. ¿De pie cómo? Pregunté. Bueno, simplemente parado ahí. Tambor continuó. Como si estuviera esperando. Miré más allá de él, hacia la boca de hormigón de la alcantarilla. Mi mente hizo lo que siempre hace cuando alguien dice algo que suena a cuento. Intentó dejarlo a un lado para que no interfiriera con el trabajo. Lo noté. Un payaso junto a un desagüe pluvial. Esto no era lácteos. Unos minutos más tarde, un niño de unos 10 años se paró cerca del borde de la carretera con su bicicleta entre sus piernas, mirando las luces. Benís se acercó a él. Oye, dijo. ¿Conocías a Nolan? Sí, dijo el niño. ¿Lo viste hoy? Preguntó Berenice. Sí, él pasó junto a mí. ¿Viste a alguien más? El niño asintió. Había un payaso, dijo. Benís no reaccionó. ¿Dónde? Ella dijo. Benís no reaccionó. ¿Dónde? Ella dijo. Junto al desagüe, dijo el niño. Me saludó con la mano. Encendí mi radio de nuevo. Harlan, comencé. Registré varios testigos informando. Reportando un payaso cerca del desagüe pluvial. Hubo una pausa antes de que Harlan respondiera. Muy bien, registrado, dijo. Los bomberos voluntarios se acercaron con focos y comenzaron a colocarlos a lo largo de la cuenca. El campo se iluminó en secciones, sombras rompiéndose y reformándose a medida que la luz cambiaba. Regresé a mi patrulla y saqué una linterna de repuesto y un rollo de cinta aislante. Sujeté la luz a mi cinturón y le entregué la cinta a Benís. Mantener a la gente alejada, dije. Benís asintió y empezó a estirar la cinta a lo largo del camino de acceso de grava. Estudié la entrada de la alcantarilla y miré de nuevo. El hormigón estaba húmedo. La repisa era estrecha pero utilizable. El techo del techo mostraba manchas viejas y barras de refuerzo expuestas. El agua se movía lentamente por el fondo, arrastrando hojas y escombros hacia el estanque. Presioné la radio una vez más. Harlan, dije. Russell y Bullock se están preparando para ingresar al sistema de tormentas en la cuenca de retención. Registrado, respondió Harlan. Bajé del borde de cemento y me incliné hacia la oscuridad. Benís terminó de atar la cinta y se acercó a mí. Bueno, ¿estás listo? Pregunté. Berenice asintió. Vámonos. Entré y Benís me siguió de cerca. La temperatura bajó inmediatamente. El olor también cambió. Afuera había hierba mojada y agua estancada. Dentro. Concreto, óxido y algo más viejo. Di 2 pasos y me detuve. La luz del exterior no llegaba muy lejos. El haz de mi linterna abrió un túnel limpio a través de la oscuridad, pero todo lo que había más allá permanecía plano y monótono. Espera un segundo, dije. Bernie se detuvo sin chocar conmigo. Planté mi bota izquierda en la cornisa y moví mi peso lentamente, probándolo. El hormigón estaba resbaladizo pero sólido. La cornisa era lo suficientemente ancha como para permitir caminar en fila india sin raspar la pared. El agua se movía a lo largo del canal inferior, poco profunda pero constante, arrastrando hojas, ramitas y pedazos de basura que chasqueaba suavemente cuando chocaban entre sí. Di otro paso, luego otro. Cada movimiento resonó en nosotros, retrasado lo suficiente como para distraernos. Cada sonido que hacíamos volvía más fino y más estirado. Levanté mi luz y la barrí por el techo. Las viejas manchas corrían en largas rayas donde antes el agua había fluido más alto. El óxido brotaba de las barras de refuerzo expuestas,
congelado en su lugar como venas. El techo no era bajo, pero tampoco generoso. Lo suficientemente alto como para estar de pie, bastante cómodamente. Lo suficientemente bajo como para seguir revisándolo. Benis caminaba detrás de mí, con su luz ligeramente más alta que la mía. No hablamos. No había nada que aclarar todavía. 10 pasos después, me detuve de nuevo y miré hacia atrás. La entrada ya se sentía más lejos de lo que debería. El rectángulo de luz del día detrás de nosotros parecía más pequeño, enmarcado por cemento y sombras. Todavía podía ver la cinta de barrera ondeando débilmente con la brisa afuera, pero no llegar al túnel. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un rollo de cinta adhesiva. Marcando la entrada, dije. Berenice asintió. Arranqué una tira larga y la presioné contra la pared a la altura de los hombros, alisándola hacia abajo para que no se despegara con la humedad. Agregué una segunda tira debajo, la incliné hacia la salida, luego retrocedí y comprobé que era visible desde ambas direcciones. Entrada marcada, dije. Copia, respondió Benis. Encendí mi radio. Harlan, dije, estamos dentro. Punto de entrada marcado. De pie y caminando. Copia, estamos dentro. Punto de entrada marcado. De pie y caminando. Copia. Dijo Harlan. La señal está clara. Di otro paso adelante. La repisa se mantuvo constante y corrió a lo largo de la pared derecha. El canal de agua se ensanchó ligeramente, lo suficientemente profundo ahora que no podía ver el fondo a través del reflejo de la superficie. El túnel giró suavemente hacia la izquierda. Reduje la velocidad y revisé el mapa nuevamente, desdoblándolo con cuidado y sosteniéndolo plano contra mi muslo. Esto debería ser claro, dije. Benis se inclinó lo suficiente para ver sin abrumarme. El mapa no muestra ninguna curva. Lo doblé de nuevo. Sí, todavía no estamos perdidos. Seguimos la curva. El túnel se ensanchó de nuevo, lo suficiente para que el techo se levantara y las paredes se retiraran. Una pasarela de mantenimiento apareció a lo largo del lado izquierdo, elevada por encima de la línea de flotación. Su superficie era áspera y desigual, con surcos desgastados por décadas de botas y carros de equipo. Me detuve y lo escaneé. La pasarela no estaba en el mapa. Tampoco la escalera estaba atornillada contra la pared 6 metros más adelante. Subió directamente hacia el techo y desapareció en la oscuridad. Los peldaños de metal estaban descansados pero intactos, profundamente atornillados al cemento. No había ninguna señalización, ni etiqueta ni advertencia. Benis inclinó su luz hacia arriba. Eso no está en los planes. No, dije. No lo subí ni lo toqué. Lo noté. Saqué la tiza de mi bolsillo y se la devolví a Benis. Muy bien, márcalo, dije. Benis se arrodilló y dibujó una flecha clara que señalaba el camino por donde habíamos venido. Añadió una segunda flecha debajo y luego escribió una breve nota al lado de esta última. Observé el agua mientras ella trabajaba. Se movía constantemente, pero la dirección ya no era consistente. En algunos lugares fluyó hacia la cuenca. Jason y otros. Volvió a girar sobre sí mismo antes de continuar. Presioné la radio nuevamente. Harlan, dije. Estamos en la sección ampliación con pasarela de mantenimiento y escalera vertical. No en el mapa. Hubo una pausa. Repita lo último, dijo Harlan. Lo repetí. Copia, dijo Harlan. Lo repetí. Copia, dijo Harlan. Apoyar. Berenice me miró. Retraso de señal. Sí, dije. Y seguimos adelante. El túnel se volvió a estrechar después de la escalera, conduciéndonos de nuevo a un único saliente. La curva se enderezó y luego se dividió. El túnel se volvió a estrechar después de esto último, conduciéndonos de nuevo a una única cornisa. La curva se enderezó y luego se dividió. Ante nosotros se abrieron dos pasajes. Uno continuaba recto, el otro en ángulo hacia abajo y hacia la derecha. El agua allí era más profunda y se movía más rápido. Revisé el mapa nuevamente. No debería haber una división, dije. Me quedé allí con el mapa doblado en la mano izquierda y la luz fija en el cruce. Benis no dijo nada. Inclinó la luz hacia el pasillo de la derecha primero y luego hacia la izquierda, comprobando el techo. Altura, comprobando el agua, comprobando hasta dónde llegaban las vigas antes de que la oscuridad se los tragara. Doblé el mapa y lo guardé. Márcalo,
dije. Benis dio un paso adelante y sacó la tiza de su bolsillo. Se arrodilló y dibujó una flecha clara en la pared que señalaba el camino por el que habíamos venido, luego añadió una segunda marca debajo de ella. Marcó ambas ramas, símbolos idénticos, misma altura, mismo espacio. Cuando volvió a levantarse, pude ver de un vistazo hacia donde conducía. Tomamos el pasaje de la izquierda. Se redujo casi de inmediato. El techo cayó lo suficiente como para sentirlo sin tener que agacharme. La cornisa se hizo más delgada, lo que me obligó a girar el pie hacia un lado con cada paso. El agua aquí se movía más rápido, poco profundo pero insistente, haciendo un sonido constante mientras se deslizaba más allá del concreto. Reduje la velocidad y revisé mi equilibrio nuevamente. Tranquilo, dije. Benis se quedó un paso detrás de mí. Su luz ahora seguía más alto, siguiendo la curva del techo en lugar del suelo. Avanzamos otros 20 metros antes de que el túnel se enderezara. El sonido cambió primero. El agua no se volvió más ruidosa ni más silenciosa. Se volvió hueco. El eco se hizo más amplio, se extendió más de lo que debería para el espacio en el que estábamos. Me detuve y levanté la luz. El túnel se había vuelto a ensanchar, no tanto como el tramo anterior con la pasarela, pero lo suficiente como para que las paredes se retiraran y el techo se levantara. El concreto aquí parecía más viejo, las costuras eran más ásperas y las manchas más oscuras. Di un paso más y me detuve. Berenice, dije. Señalé con mi luz. Aproximadamente a la altura de las rodillas, a lo largo de la pared derecha, algo pálido atrapó la viga. Me acerqué, lentamente, con cuidado de no mancharlo. Pintura blanca. Era fino, como si lo hubieran arrastrado en lugar de aplicado. Ni una huella de mano, ni una forma, solo una raya que empezó limpia y luego se rompió a medida que avanzaba. Si algo hubiera pasado rozando y se hubiera llevado parte de él. Mantuve la luz fija y me incliné. La pintura había empapado los poros del hormigón. Benis se acercó a mí y orientó su luz hacia adelante en lugar de seguirla directamente. Hay más, dijo. Ella hizo avanzar el rayo. Otra mancha apareció 5 pies más adelante. Luego otro, esta vez más arriba, cerca del nivel de la cintura. Metí la mano en mi bolsillo y arranqué otra tira de cinta aislante. Lo presioné contra el pared encima del primer trazo, luego agregó una segunda tira en ángulo hacia la entrada. Marcador de pintura, dije. Berenice asintió. Entiendo. Avancé de nuevo, ahora más lento. La pintura apareció en intervalos, a veces en el pared, a veces en el borde de la cornisa. Una vez, una débil racha corrió a lo largo del techo con un concreto curvado por encima. Me detuve y levanté la luz más alto. El techo aquí se mostró más expuesto. Barras de refuerzo que antes. Algunas partes se doblaron hacia abajo, otras se rompieron al ras del cemento. Cerca en una de las barras, una fina línea de pintura blanca recorría la curva, rota y desigual, como si alguien hubiera pasado lo suficientemente cerca como para rozarla. No dije nada. Seguimos moviéndonos. Unos metros más adelante, mi luz captó algo más. Huellas. Al principio eran débiles, medio llenos de agua, pero el patrón quedó bastante claro una vez que ajusté el ángulo. Zapatos pequeños. Froté las suelas de goma. Corrieron directamente por el centro del pasillo. Los seguí con mi luz hasta que se detuvieron. Sí, no volteado, no disperso. Interrumpido. El cemento que había más allá de ellos estaba perfectamente limpio. Sin rasguños ni marcas de arrastre. Solo agua y superficie desnuda. Benis se acercó a mí y miró al mismo lugar. No continúan, dijo. No, no lo hacen, dije. De todos modos, dirigió la luz hacia adelante, comprobando ambos lados y el techo. No había nada más que seguir. Encendí mi radio. Harlan, comencé. Tenemos huellas de niños confirmadas en el interior. Marcas de pintura presentes. El diseño del túnel no coincide. Mapa del condado. Hubo una explosión de estática antes de que llegara su respuesta. Copia, dijo Harlan. Vuelva a decir sobre las marcas. Pintura blanca, dije. Múltiples frotis. Otra pausa. Copiar. La señal se está debilitando. Benis miró hacia atrás por donde habíamos venido. La cinta que habíamos colocado en el último cruce aún era visible, pero parecía lejana. Ahora. El túnel detrás de nosotros parecía alargarse más que cuando entramos.
Me volví hacia adelante y levanté mi luz. El pasaje que tenía delante se hundió ligeramente y se abrió a un espacio más oscuro más allá del alcance de las. Seguimos adelante, dije. Berenice asintió. Avanzamos juntos y detrás de nosotros el agua seguía moviéndose. El túnel descendía más pronunciadamente y el saliente se estrechaba hasta que tuve que girar el pie. De lado otra vez. El sonido del agua cambiaba a medida que avanzábamos, menos abierto, más cerrado. Algo se movió delante de nosotros, rápido, raspando, sus garras golpeando el concreto con suficiente fuerza como para provocar chispas. Sonido. El agua chocó contra la pared, y luego otra vez, esta vez más cerca. Benny se detuvo y levantó su arma. Levanté la mano. Sostener. El sonido volvió a sonar, ahora más fuerte, chirriante y frenético, rebotando en el túnel y regresando distorsionado. Y luego salió a la luz. Una familia de mapaches salió disparada de un canal lateral a nuestra izquierda. Cuerpos agachados y en pánico, trepando unos sobre otros mientras corrían directamente hacia nosotros. Uno se deslizó por la cornisa y se deslizó hacia el agua antes de volver a subir. Otro saltó más allá de mis piernas, rozándome la rodilla al pasar. Berenice se estremeció. Retrocedió medio paso y luego se quedó congelada cuando vio lo que era. Mapaches, dijo. Pasaron corriendo junto a nosotros y desaparecieron en la oscuridad detrás, con el agua agitándose a su paso. Durante unos segundos, el túnel estuvo lleno de ruidos, salpicaduras, garras, chirridos. Luego volvió a sentarse, los ecos se fueron diluyendo hasta que solo quedó el agua. Bajé la mano. Benny bajó su arma. Falsa alarma, dijo. Sí, respondí. Moví mi luz hacia adelante otra vez, comprobando el canal lateral de donde venía. Era baja y estrecha, inclinada hacia abajo y alejada. Nada más se movió. Berenice dio un paso adelante. Me volví para decirle algo. Y fue entonces cuando mi luz iluminó su hombro y el espacio detrás de ella. Había algo allí. Llenó el túnel de pared a pared. Erguido, rostro blanco, líneas rojas que van desde la boca hasta los ojos, colores brillantes, formas hinchadas donde debería estar la ropa. Un payaso. Por un segundo mis manos no funcionaron. La linterna se hundió y golpeó el cemento, y la atrapé justo antes de que cayera al agua. «¿Venís?», comencé, pero el payaso se abalanzó. Se movió más rápido de lo que debería. En un momento estaba quieto, al siguiente estaba sobre ella, con la boca muy abierta y los dientes brillando. Mientras se apretaba contra su brazo justo debajo del hombro. Benny gritó y se estrelló contra la pared, sus pies resbalando sobre la cornisa. El payaso la soltó inmediatamente y se giró, moviendo sus extremidades mientras pasaba corriendo junto a mí, con los pies golpeando agua y concreto mientras desaparecía por el túnel que tenía delante. Apunté a disparar, pero ya había desaparecido. Berenice, dije. Ella estaba en la cornisa, agarrándose el brazo, la sangre derramándose entre sus dedos y goteando en el agua de abajo. Me mordió, dijo. Me arrodillé y presioné con fuerza mi mano enguantada sobre la herida. El mordisco fue profundo. Piel desgarrada, sangre saliendo rápidamente. Encendí mi radio. Arlan, oficial herido. Estático. Lo intenté de nuevo. Nada. La respiración de Benny era rápida y desigual, con los ojos fijos en el túnel que tenía delante. Mírame, dije. Ella lo hizo. Me quité la camiseta, la doblé y la presioné hacia abajo. La herida. Lo envolví con fuerza, anudándolo lo suficientemente fuerte como para que ella se estremeciera. Presión, dije. Hizo un nudo y presionó su otra mano sobre él. ¿Puedes pararte? Se apoyó contra la pared, se puso de pie y estudió. Benny fue dura. Estoy bien, ella dijo fuerte, estoy bien, ella dijo que estoy bien, no discutí, probé la radio otra vez muerta. Eso es malo, Bernie dijo que sí, miró hacia atrás por donde habíamos venido y luego hacia adelante otra vez. Miró hacia atrás por donde habíamos venido y luego otra vez hacia adelante. Deberíamos regresar, dije. Ella negó con la cabeza. Venís, quiero encontrar al niño, dijo. Esa cosa todavía lo atrapó. Miré su brazo. El sangrado había disminuido, pero no se había detenido por completo. ¿Todavía puedes disparar?, yo pregunté. Sí. Asentí. Levantamos nuestras armas, con la linterna encendida y nos adentramos más en el túnel. Después de unos pocos pasos,
Benís habló. ¿Qué diablos fue eso? Un payaso, dije. ¿Qué aspecto tenía? Mantuve mi luz hacia adelante. Solo un payaso. No le dije el resto. No le hablé de la cara blanca que no estaba pintada. Descuidado o agrietado, pero suave y uniforme, como si lo hubieran aplicado con cuidado. No le hablé de las líneas rojas que corrían desde la comisura de su boca hasta sus ojos, perfectamente simétrico, el tipo de detalle que solo notas cuando algo está lo suficientemente cerca como para lastimarte. No le hablé del pelo naranja. Dividió limpiamente por la mitad y se ensanchó a los lados, aspecto rígido y seco como si no se hubiera movido incluso cuando la cosa lo hizo. No le hablé del disfraz. Cómo se sentó en el cuerpo como si perteneciera allí, cuello rugoso y hombros abullonados. No le hablé de los dientes. Eran agudos, la boca se abrió más de lo que debería. No le dije que cuando la luz lo golpeó, hubo un segundo en el que cuestioné lo que estaba viendo. Sabía exactamente lo que se suponía que era. Pensé que estaba mirando a Pennywise. Ese payaso. El de ti. Pero no dije nada de eso. No habría ayudado. Seguí caminando. Benís no presionó. Ella ajustó su agarre sobre su arma y se mantuvo justo por encima de mi hombro. Luz moviéndose con la mía ahora, campos superpuestos para que no hubiera espacios. El túnel que tenía delante volvió a descender, esta vez más profundo. El agua se espesó, moviéndose más rápido a lo largo del canal, llevando escombros que chocaban y raspaban al pasar. Aquí las paredes eran más estrechas y el techo más bajo. Sentí el espacio presionando sin tener que pensar en ello. Mi radio permaneció en silencio. Lo tecleé una vez más de todos modos. Harlan, dije. No volvió nada. Berenice se dio cuenta. ¿Todavía muerto? Sí. Ella asintió y cambió de postura, manteniendo su brazo herido apretado contra su cuerpo. La sangre había empapado la tela que había atado, oscureciéndola, pero ya no manaba. Avanzamos otros 30 metros antes de que viera la siguiente marca. Pintura blanca de nuevo. Me detuve y levanté la luz más alto. El techo encima de nosotros chocó con la viga y la pintura continuó hasta allí, con rayas rotas. Corriendo por la curva, donde algo se había movido por encima. Benny siguió mi luz. Subió hasta allí. Sí, dije. No discutimos cómo. El túnel se ensanchó hacia una cámara baja, donde varios tubos más pequeños desembocaban en la tubería principal. Canal. El agua brotaba de dos de ellos en chorros constantes, salpicando con suficiente fuerza como para enmascarar los más pequeños. Sonidos. El óxido manchaba las paredes en largas líneas verticales debajo de cada entrada. Algo yacía cerca del borde del agua. Me acerqué y me arrodillé. Era un zapato, pequeño y negro, con suela de goma. Uno de los cordones estaba completamente roto y los extremos deshilachados. Bernie se detuvo a mi lado. Ese es suyo. Lo recogí y lo giré una vez en mi mano, luego lo puse en la repisa donde no alejarse. Creo que estamos cerca, dijo Benís. Asentí. Y fue entonces cuando escuchamos el sonido, proveniente de lo más profundo del túnel. Algo se movía hacia nosotros, rápido. Yo levanté mi arma e incliné mi luz hacia adelante. Berenice hizo lo mismo. El agua se movió delante de nosotros. La luz de Benny se mantuvo fija en la boca del túnel que había delante. Mi rayo captó un cono estrecho en la oscuridad. Más allá, el túnel se lo tragó todo. Entonces el sonido cambió. El rasguño se movió hacia arriba. Más alto ahora. Más cerca del curva donde la pared se encontraba con el techo. Vino con un segundo sonido debajo, uñas o algo así, arrastrando rápidamente. Russell. Lo oigo, dije. La forma llegó en pedazos antes de llegar entera. Primero apareció una mano, pálida y enguantada, mirando hacia las. Los dedos se abrieron mientras se agarraba a la pared. Luego otra mano, más arriba, tirando. Entonces apareció una cabeza, boca abajo, pegada a la pared. El payaso salió de la oscuridad. No estaba caminando, no estaba corriendo. Usó el túnel como si fuera dueño de cada superficie, manos y pies sobre concreto, subiendo la curva, rodando hacia el techo, luego cayendo sin perder velocidad. Luego bajando sin perder velocidad. Su traje estaba perfectamente intacto. Cuello blanco con volantes, mangas abullonadas, colores brillantes. La cara fue la parte a la que se aferró mi cerebro. No me había equivocado antes, aunque esperaba haberlo imaginado o haberlo visto mal en la oscuridad.
Pero no, se parecía exactamente a Pennywise. Entonces abrió la boca. Dientes. Demasiados dientes. Disparé. El primer disparo dio en el centro de su masa y le lanzó el torso contra la pared. No cayó. Se agarró más alto y siguió avanzando. El segundo disparo rebotó en el cemento que había detrás. El tercero golpeó su hombro y lo hizo girar levemente, pero se recuperó instantáneamente. Las extremidades se agarran y el cuerpo vuelve a su línea. Disparé una y otra vez. Los disparos no fueron limpios. El objetivo no estaba firme. Cayó del techo y golpeó con fuerza la cornisa, luego se lanzó hacia nosotros a 4 patas. Lo suficientemente rápido como para que el agua debajo se rompiera en una espuma blanca. Disparé hasta que la corredera se bloqueó. El sonido del clic vacío fue lo suficientemente fuerte como para que Benítez lo oyera. Recargando, dije. Entonces el payaso cayó frente a nosotros, aterrizando bajo y elástico, luego lanzándose hacia adelante. Benítez todavía no disparó. Su arma siguió su cabeza como ella. A los ojos no les importaba nada más y el payaso se lanzó hacia nosotros. Por una fracción de segundo, estuvo en el aire, con los brazos abiertos y la boca abierta. Benítez disparó un tiro y la bala le dio justo entre los ojos. El payaso se lanzó hacia atrás en medio de una estocada. Pasó volando a nuestro lado y se estrelló contra la pared de atrás con un impacto duro y húmedo que sacudió el túnel. Golpeó el cemento, se deslizó hacia abajo y se desplomó sobre la cornisa formando un montón retorcido. No se movió. Simplemente quedó ahí. Benítez bajó el arma pero la mantuvo apuntando. Entendido, dijo. Sí, buen tiro. Di un paso hacia el cuerpo con mi luz fija en su cabeza. La sangre se acumuló debajo y corrió hacia el canal, oscura y espesa. El maquillaje de su cara empezó a correrse donde tocaba el cemento. El cabello naranja parecía aplastado hacia un lado. Benítez dio un paso conmigo y luego se detuvo, favoreciendo su brazo herido. La tela que le había atado alrededor del brazo se había empapado. No estaba lloviendo a cántaros, pero sangraba constantemente. Mantuve mi arma apuntando a la cabeza del payaso y di otro paso. Y entonces el cuerpo cambió. No fue sutil. La cara blanca se derrumbó hacia adentro como si la estructura debajo de ella se hubiera ablandado. Las líneas rojas se deformaron y perdieron la simetría. La boca se encogió y luego estiró de nuevo, remodelando. El cuello con volante se hundió en el cuello como si se fundiera con la carne. Las mangas abullonadas se encogieron, la tela se tensó y luego desapareció en los brazos. Las extremidades del payaso se alargaron. Los codos se empujaron hacia atrás y luego se movieron hacia adelante. Los hombros se ensancharon y luego se estrecharon de nuevo, como si el cuerpo no pudiera decidir lo que se suponía que era. Berenice se quedó mirando. Russell. Lo veo. La cabeza del payaso se alargó. Un hocico asomó donde había estado la nariz. El rostro se entrecerró. La mandíbula se reformó alrededor de diferentes dientes. Un ciervo tomó forma en la cornisa. No es un ciervo limpio. Su pecho se agitó una vez. Hasta sacadas de su cráneo, creciendo rápidamente, raspando contra el techo antes de detenerse en ángulo. Sus piernas patearon una vez, sus cascos rasparon concreto. Luego se calmó de nuevo. Los ojos del venado miraron hacia adelante por un segundo, y luego se deslizó hacia afuera cuando el cráneo volvió a tomar forma. Las astas se retrajeron hacia el hueso como si las estuvieran empujando hacia adentro. El cuerpo se encogió. El ciervo se desplomó y adoptó la forma del tamaño de un perro, con las costillas tensas. La columna se comprime, el pelaje aparece y luego desaparece. La cabeza cambió 2 veces en un segundo, formándose y deformándose el hocico. Benítez tragó saliva. ¿Qué diablos es eso? Creo que es un cambiaformas, dije. La palabra sonaba como si perteneciera a una película. ¿Qué? Pero lo que estaba en la cornisa no me dio nada mejor. El cuerpo volvió a sacudirse. Por un segundo, parecía como si estuviera tratando de crecer hasta convertirse en algo con hombros anchos. Y un pecho pesado. Levanté mi arma y le disparé. Vacié el cargador hasta que la corredera volvió a bloquearse. El eco nos abofeteó desde todas direcciones. El humo flotaba abajo en el túnel y se mezclaba con el aire húmedo. Mis oídos zumbaron con tanta fuerza que el agua sonó distante por un momento. El cuerpo se estremeció una vez y luego se quedó quieto. Me quedé allí con el arma en alto, esperando otro cambio. No pasó nada. Miré de nuevo hacia el túnel.
Busquemos al chico. La respiración de Benís ahora era más agitada. Presionó su mano buena contra la tela de su brazo. Todavía estoy caminando, dijo. Mire su herida. Sí, todavía está sangrando. Pasamos por el lugar donde había caído la criatura. Mantuve mi luz y mi arma apuntando hacia adelante, barriéndolas a través de las paredes y el techo. En arcos lentos. El túnel que tenía delante se sumergía en un espacio más amplio. El aire cambió ligeramente. El agua fluyó más rápido aquí alimentado por múltiples canales que no pudimos ver. Mi radio permaneció en silencio. Lo tecleé una vez de todos modos. Harlan, dije. Simplemente estático. Avanzamos otros 30 metros antes de que vi algo que me hizo detenerme. En la cornisa de delante había un zapato, inclinado hacia un lado. Del mismo tipo, pequeño y negro. Me acerqué y lo cogí por el talón. El túnel desembocaba en una cámara baja donde 3 tubos más pequeños desembocaban en el canal principal. De 2 de ellos brotaba agua en chorros constantes. El óxido manchaba las paredes debajo de cada tubería. Aquí el techo era más alto. Pasélas por la cámara y luego vi los globos. Globos rojos flotaban cerca del techo y a lo largo de la curva superior de la pared, con sus hilos colgando. Algunos estaban atados en racimos. Benny se detuvo a mi lado. ¿Qué demonios? No respondí. Pasé mi luz más allá de ellos y vi al niño. Nolan estaba en la esquina de un túnel lateral, acurrucado de lado con las rodillas ligeramente levantadas. Un brazo metido debajo de su cabeza como si se hubiera quedado dormido en el lugar equivocado. Su camisa roja estaba oscurecida con agua, su cabello pegado a su frente. Me acerqué rápidamente, con cuidado con mis pies, y me arrodillé. Meto 2 dedos hasta su cuello. Legumbres. Revisé su respiración. Poco profundo, constante. Está vivo, dije. Benís dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. No perdí el tiempo intentando despertarlo. Lo levanté por debajo de los brazos y lo subí a mi hombro. Su cabeza colgaba contra mi espalda mientras me giraba. No volvimos a mirar los globos. Nos acabamos de mudar. La huelga fue más rápida pero no descuidada. Seguí nuestras marcas. Tiras de cinta adhesiva, flechas de tiza, lugares donde había presionado una cinta más arriba para mantenerla fuera del agua. El túnel se sintió menos mal a la vuelta. La curva que me había molestado antes volvió como una curva. La división apareció donde debería haberlo hecho. La escalera todavía estaba allí. Nuestras marcas de cinta volvieron a ser visibles. La pintura blanca había desaparecido. Lo noté cuando mi luz pasó sobre la pared donde había estado. El cemento estaba desnudo. Sin pintura. No me detuve a discutir con mis ojos. Benís también se dio cuenta. Russell. Sí, lo vi, dije. Seguimos moviéndonos. Cuando llegamos a la entrada, el rectángulo de luz del día golpeó mi cara como algo físico. Los focos iluminaban la hierba del exterior. Voces llegaban desde la carretera. Botas crujieron grava. Bomberos voluntarios y M se fueron esperando exactamente donde se suponía ser. Salí y entregó a Nolan al primer EMT que lo alcanzó. Benny salió detrás de mí y se apoyó contra el borde de concreto, sosteniendo su brazo con fuerza. La guiaron hasta una zona plana de hierba y cortaron el paño empapado que había atado alrededor de su brazo. Las marcas de mordidas eran lo suficientemente profundas como para que la expresión del médico se tensara. Cuando los vio, me agaché junto a Benís mientras trabajaban. La miré, sonriendo levemente. Sabes que todavía eres un buen tirador, dije. Ella tomó mi brazo por un momento y asintió. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo y me alegraba que ella hubiera estado allí conmigo. Más tarde esa noche, después de que Nolan estuviera estable y Benís estuviera en su habitación con el brazo vendado y cosido, salí de nuevo con un equipo completo. Entramos al sistema con mejores luces, más personas y un plan. El túnel parecía normal. La cámara con las tuberías parecía normal. El rincón donde había estado Nolan estaba vacío. Ni globos, ni pintura blanca, ni tampoco había ningún cadáver. Encontraron nuestra cinta de barrera y nuestras marcas de tiza. Encontraron la sangre de Benís donde salpicó la cornisa y se secó. Encontraron casquillos de bala donde los había dejado caer. No encontraron nada más que tuviera sentido. Seguí pensando en por qué eligió esa forma. Pennywise. Quizás ha visto la película. Quizás un cartel. Todavía no lo sé.
Regresé a casa cerca del amanecer, me lavé las manos para quitarme el hedor de las cloacas hasta que me quemó la piel, y luego llamé a un amigo que estaba 2 ciudades más allá. Sheriff perdido, obras, Daggerland. Había oído las historias que salían de esa ciudad. Todos los policías de Ohio lo habían hecho. Las personas desaparecidas. Las muertes. Lo que salió del lago Erie para matar, y como unos cuantos hombres y un pastor alemán negro finalmente lo habían detenido. Nunca había sabido qué hacer con nada de eso hasta ahora. Los retomó y hablamos como hablan dos sheriffs cuando intentan mantener la voz. Nivel. Le dije que aquí también había algo. Algo malo. No actuó sorprendido. Él no se rió. No me preguntó si había estado bebiendo. Dijimos que nos reuniríamos pronto. Hablar de las cosas, intenta descubrir qué estaba pasando. No sé qué diablos está pasando. No sé si se limita a Ohio o si se está extendiendo por todas partes. Todo lo que sé es esto. Hay algo ahí fuera que casi nos atrapa. Y hay que tener mucho cuidado. Esa cosa puede parecerse a cualquier cosa. Y no creo que esté hecho